Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Aquí estamos. Hoy es un día muy especial, el Día de las Madres. En España, en otros países, celebran otros días. Pero hay una canción, poesía, que es muy antigua, que dice: mujer divina, mujer virtuosa, es la mujer que teme al Señor, que cada día es su deleite orar por toda la pobre humanidad. Tú como Ana a Dios puedes clamar, como Rebeca, humilde en su vivir, o como Débora, lanzarte a la batalla, o como Esther, ser fiel hasta morir. Mujer, llena la tierra del fruto de tus entrañas, pon en alto tu bandera, ensancha el sitio de tu cabaña, y recompensa tendrás en el cielo, la vida eterna que Cristo te prepara. Las mujeres son la mitad de la humanidad y la madre la otra mitad. Así es que, y entonces, ¿qué hacemos los hombres? Respetarla, admirarla y quererla. ¿Ah? Son la madre de la humanidad y son la mitad. Y entonces, ¿qué? Es una actitud muy negativa la que se manifiesta en esta sociedad, y tenemos que resaltar la vitalidad y la importancia de la mujer. No enfocarlo en la famosa igualdad, que es un engaño. Hay muchas cosas que esconden detrás de eso. Mire, en una oficina de banco siempre va a encontrar mujeres, porque ellas son expertas para ese trabajo. Se enfocan mejor que los hombres, pero manejando camiones y cargando cargamentos. Son trabajos un poquito más de hombre, porque hasta la cadera de la mujer sufre más en un camión. Pregúntale al hermano para que usted sepa. Entonces hay cosas que son para mujeres y hay cosas que son para hombres. Pero yo creo que la mujer debe ser respetada. Una mujer no debe ser agredida ni siquiera con el pétalo de una rosa, ni con una mirada agresiva, ni con una mirada codiciosa, porque la mujer tiene una percepción grande. La mujer percibe cuando usted la mira agresivamente, y cuando la mira con malicia también lo percibe. Entonces, que Dios nos dé sabiduría a los hombres para ser respetuosos con las mujeres. Suerte que mi esposo no está aquí. Y tanto que habla y no hace. No es hablar, es hacer las cosas. Amén. Así es que en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema: la unidad y la transformación de la iglesia de Cristo. Vamos a leer unos versículos bíblicos en el Evangelio de Juan. Y cuando yo leo estos versículos, entonces los mando a sentarse. Si quieren, pueden sentarse, los que no puedan estar de pie. Amén. Porque la unidad y la transformación de la iglesia, lo que le demuestra al mundo que hemos sido transformados, es que somos unidos en Cristo. Eso es lo que le muestra al mundo que hemos sido transformados. La primera transformación. Hay una segunda transformación que está pronto de ocurrir, que es cuando Cristo levante su iglesia. Amén. Pero primero tenemos que pasar por la primera transformación, que la gente crea que Cristo pues nos ha llamado y que hemos sido transformados por Él. Leamos en ese maravilloso Evangelio de Juan. Yo tengo una versión diferente, ustedes pueden leer en pantalla. Leemos primero en Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Dice Jesús en esta oración sacerdotal, sabiendo que su hora había llegado, dice Jesús: pero no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en su testimonio de mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que yo los he amado a ellos como también me has amado a mí. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aquí vemos que Jesús, cuando Jesús ora mirando ya hacia el futuro. Jesús vislumbra en el horizonte esta iglesia que iba a estar aquí hoy. Y Jesús, si tú crees en Él, Jesús oró por ti.
Porque dice, no solamente pido por esto, sino por todos los que han de creer en mi nombre. Qué maravilloso saber que Jesús oró por ti antes de su partida de este mundo. Si tú crees en Jesús, tienes que saber que esta oración la hizo por ti, por todos los que han de creer en mi nombre. Ahora, no solo es suficiente creer, hay que ponerlo en práctica, lo que hemos creído. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que Cristo fue el enviado de Dios. No que fue un simple fundador de una religión. Hay muchos que han fundado religiones, pero los que participan en esas religiones no muestran con su comportamiento que han sido transformados. Que el mundo crea que tú me enviaste es que nosotros, cuando venimos a Él, somos transformados. Somos transformados y la gente tiene que ver algo diferente que no ve en los demás. Hasta con su forma de hablar, usted debe demostrar que usted ya ha sido transformado. No hay ninguna razón para rendirnos. Cristo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda. No puede usted rendirse en nada. Entonces, para que se manifieste la unidad en la iglesia de Cristo, tiene primero que comenzar en el hogar. El hogar es la pequeña iglesia del Señor. En el libro de los Hechos, varias iglesias fueron iniciadas en los hogares. Pablo dice, a la iglesia que está en tu casa. ¿Por qué? Porque no había posibilidades para tener un templo como era el templo de los judíos. Entonces iniciaban las iglesias en los hogares. El hogar es el seno de la iglesia. Es la familia lo que funda la iglesia de Cristo. Desde el huerto del Edén, Dios hizo hombre e hizo mujer. Porque la unidad es lo que fortalece y demuestra que somos uno en Cristo. Entonces, en un mundo tan influenciado por la división, como es el mundo secular, como es el tema que nos gobierna, es una división total. En muchos países se presentan hasta 40 candidatos a la presidencia. Pero por Dios, ¿y cómo es posible que haya una división tal? Esa división nos influencia de alguna manera y cada vez queremos ser más independientes, más libres, más divorcios. Entonces, eso afecta e incide en lo que es la unidad de la iglesia. Y tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría para hacer una iglesia unida. Para que el mundo entienda que nosotros tenemos una mentalidad diferente, que no somos un simple grupo que se reúne como unos religiosos que vienen cada domingo a cantar aquí y se van para su casa. Y siguen con esa división. Eso no es lo que Dios ha mandado. Para que el mundo conozca que Cristo habita en nosotros, debemos ser unidos en Cristo. Amén. Yo tengo un lema propio. Yo digo, somos llamados a resaltar las cosas que nos unen y limar las asperezas que nos separan. Lo que nos une es que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que somos un cuerpo en Cristo. Eso vamos a verlo. La metáfora de la iglesia como un cuerpo es algo maravilloso que nos muestra el apóstol Pablo. Cuando Pablo, en primera de Corintios, capítulo 12, Pablo aquí habla de ese tema, de la iglesia como un cuerpo. Capítulo 12, versículo 12. Un cuerpo está compuesto por varios miembros, pero todos dependen el uno del otro. Si yo no tengo estos dos ojos aquí, ya el cuerpo se cae y tropieza ahí. Porque si lo cierro, entonces se cae el cuerpo. Eso es muy importante, entender qué es lo que Pablo quiere decirle a la iglesia de Corintios. Esta iglesia era la iglesia más dividida que hubo en la historia bíblica. La iglesia de Corintios. ¿Por qué eran divididos? Porque una de Pablo, otra de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo.
Eran 4 facciones que habían ahí, como mínimo. Se sentían orgullosos porque habían sido instruidos por Pablo. Y otros, yo Apolo, el filósofo. No, yo Pedro, el siervo de Dios. No, yo Cristo que murió. Eso es un desorden total. Pablo dice, ¿cómo es posible? No dice la palabra, porque del mismo modo que el cuerpo es una unidad y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Aquí había un problema con los dones. Con los dones. Por los dones se creían que eran más que los demás. La boca tiene el don de hablar, pero la boca no puede escuchar. Eso es un don de los oídos. Entonces yo no puedo menospreciar lo que usted no tiene por lo que yo tengo. Dios nos da funciones, pero somos un cuerpo en Cristo. Y eso es muy importante. Pablo compara esto de la iglesia como un cuerpo humano. Ningún miembro puede subsistir fuera del cuerpo. Y esto es muy importante entenderlo y ponerlo en práctica. Esta idea nunca había surgido antes, esta que aparece en Corintios. Cómo Pablo enfoca, ese enfoque que hace de la iglesia. Y eso es difícil de entender y mucho más difícil de practicarlo. Porque por cualquier tema cultural, interpretación, todos nos dividimos. Ay, no, yo no me voy a andar con eso porque ya ese tiene tal opinión y ese dice una cosa y yo digo otra. Y entonces, ¿cómo el mundo va a creer que Cristo te ha enviado a ti? ¿Cómo el mundo va a entender que tú has sido ya transformado? Eso se convierte en una persona religiosa. Y eso no es lo que la palabra nos manda. Nos manda la palabra a mostrar que hemos sido transformados. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Aquí pasa Cristo a ser mostrado como la cabeza de la iglesia. Y el pastor, obviamente, el que está al frente, la ministra, es la cabeza de la iglesia local. Amén. Entonces, aquí nos dice la palabra, en Efesios 1, 22 y 23. Dice, que Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo. Ahí nos dice. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Cristo es la cabeza. Amén. Y todo el cuerpo está unido mediante los tendones del cuello hacia esa cabeza. Y si alguno se desconecta, ya ese no existe. Porque no tiene nutrientes suficientes para poder vivir. Ningún miembro que ande por su cuenta podrá subsistir como miembro del cuerpo de Cristo. Así es. El independentismo y el sincretismo son temas que tenemos que enfrentar en este tiempo. ¿Qué es el sincretismo? Vamos a verlo más adelante. Eso existió mucho en la iglesia primitiva y también existe hoy. Si yo traigo una costumbre tradicional en mi país o en otros países y la impongo como norma en la iglesia, eso es sincretismo. Eso no es lo que Cristo nos enseñó y lo que tampoco enseñó Pablo en los apóstoles. Eso es sincretismo, costumbre y culturas que muchas veces nos hacen personas sectarios. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos un pueblo libertado de toda esclavitud del pasado. En Corintios habían esos problemas. Y en Colosa también. Entonces, tenemos claro que Cristo es la cabeza. Y que nosotros somos los miembros del cuerpo. No importa la función que usted tenga. Usted es un miembro importante. Y el cuerpo, sin usted, tiene problemas. Así es que piensen en eso. Vamos a leer en Efesios 4, versículos 4 y 5. Aquí nos menciona Pablo que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Un solo espíritu. Así como una misma esperanza a la cual fuisteis llamados. Hay un Señor, una fe y un solo bautismo. Amén. Un solo bautismo.
Porque estos corintios decían: a mí me bautizó Apolo, y a mí Pablo, y a mí Pedro. Es el bautismo de Cristo. Ellos son intermediarios, son medios útiles que Cristo usa para llevar a cabo eso. Muchas veces uno dice: ay, a mí hace tantos años me bautizó el reverendo tal. Bueno, está bien. A mí me bautizó uno sin nombre tal vez, pero me bautizó en Cristo. Me bautizó por el rango que él tenga. Eso es importante. Y la gente se siente bien cuando lo bautiza el de más alto nivel en todo el grupo. Y eso está bien. Pero no es creerse que el bautismo depende de él. El bautismo depende del nombre de quien se hace. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver Efesios 5, el versículo 23. Aquí Pablo utiliza la relación matrimonial para ilustrar lo que es la iglesia. Pablo nos dice aquí que así como está unido el matrimonio, que hoy se ha debilitado tanto que ya ha entrado en un terreno donde se llaman pareja. Es una forma de diluir el valor del matrimonio que nos enseña la Biblia. Eso diluye. Usted puede llamarlo pareja, pero yo creo que esposo o esposa suena mucho mejor y más adecuado para lo que es un esposo y un matrimonio tradicional. Respeto a todos los que crean lo contrario. Así es. Entonces, Pablo dice que como Cristo sustenta a la iglesia y la cuida, así debe el hombre cuidar, amar a la mujer, y la mujer ser sumisa a su marido, no humillada. La mujer fue creada del lado del hombre, para que ande al lado del hombre. Amén. Somos un complemento el uno del otro. Amén. Un análisis científico de una parte de un cuerpo, sin saber de quién es, determina si es hombre o mujer. Por eso Dios no creó diferente. Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Parecería que Dios cometió un error, porque es la mujer más débil. No, la mujer no es más débil. La mujer es más fuerte en muchas cosas. Físicamente, para algunas cosas, no debe hacerla ella. Pero es un complemento, es una unidad perfecta lo que Dios ha hecho. Pero el enemigo del huerto del Edén se hizo cargo de ese tema. Y a mucha gente lo ha engañado en este tiempo. Así es. Y ahí es mejor estar solo que mal acompañado. Pues dale para allá. Eso es un error, hermano. El ser humano no está hecho para estar solo. Si usted está solo, busque aunque sea un amigo para que hable con él. El ser humano no está hecho para eso. Dios vio que el hombre estaba solo, que no era bueno. Mira cómo está solo este hombre. Lo veo que anda pensativo. Déjame hacerle una muchachona. Porque Dios sabe lo que hace. Dios no se equivoca. Entonces, al igual que Efesios, también Colosenses subraya la autoridad de Jesús y la conexión vital entre el cuerpo y la cabeza. Jesús es la máxima autoridad y no hay otra autoridad. Vamos a ver eso en Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primero y el único, no solo el primero. ¿Qué pasaba en Colosas? Vamos a verlo. En el capítulo 2, versículos 18 y 19. Aquí nos advierte, Pablo advierte y nos advierte a nosotros, que nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto a los ángeles. Aquí tengo que aclarar eso porque la versión está un poquito, llama al pensamiento y confunde. Nadie los prive, como dice el versículo 1. Aquí lo que pasaba era que ellos rendían culto a los ángeles. Y decían así que Cristo es el siervo de Dios, Cristo fue el que vino, pero también tenemos que rendirle culto a los ángeles. Eso lo hacían en Colosas. Y eran falsos maestros. Eso no era bíblico. Eso era una enseñanza anatema, como dice Pablo a los Gálatas.
Ese era un evangelio diferente que estaban enseñando con una sutileza tremenda hasta que llegaron a engañar a muchos colosenses. Y Pablo por eso le dice la carta con una profundidad más alta espiritualmente es Colosenses. Recomiendo que la lean porque eleva a Cristo y lo explica de una manera magistral. Amén. La autoridad de Cristo desde el principio hasta el fin. Lo explica ahí. Y todo lo que es la autoridad de Cristo y su persona, su existencia como Dios y como hombre. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a eso y hacían otras actividades que eran pecaminosas. Eran tradiciones y costumbres en Colosa. Adorar a los ángeles. Ellos decían, sí, Cristo es, pero que tenemos que también rendir culto a los ángeles. Mira, aquí, y tenían libros para eso y todas las cosas. Entonces, hoy en día hay muchas cosas que llegan a la iglesia que nos confunden. Pero tenemos la palabra. En Colosa no tenían todos los libros que tenemos nosotros. Tenemos 66 libros. En Colosa no habían tantos libros. Entonces nosotros tenemos que leer la palabra, escudriñarla como los debería. Sí, esto está bien. Esto no lo entiendo, pero esto lo voy a preguntar. Amén. Entonces, no debemos nosotros adaptarnos a enseñanzas que no vengan de Dios. Porque eso divide al pueblo de Dios. Y nos induce a ser religiosos, a ser sectarios. La iglesia es una en Cristo. Amén. El hecho de que nosotros nos encontremos con una persona que sea de la línea bautista, radical o intermediario o bautista renovado, no podemos dejar de saludarlo y amarlo. Amén. Porque él no brinca y salta como nosotros. Porque no entiende el Espíritu Santo. Eso no es así, hermano. Eso es un error. Que usted no quiera congregar con ellos, está bien. Pero la iglesia más fundamental en la palabra es esa iglesia. Es esa iglesia. Nosotros subimos alto y de nada bajamos y caemos al suelo. Ellos van en línea siempre, ¿sabes? Firme. Y nosotros subimos y bajamos. ¡Ay! Hoy estamos alegres y mañana estamos llorando. Es normal eso humanamente. Eso es normal que nos pase. Pero tenemos que amarlos. Porque ellos adoran a Dios también de una forma un poco diferente que nosotros. Así es. Entonces, eso es muy importante porque la unidad de la iglesia es algo que no se ha podido lograr en este tiempo. Y no me refiero a la unidad interna solamente, sino a la unidad entre congregaciones. Amén. Yo me empeño en el culto litúrgico que yo hago, pero no en la unidad con todo el pueblo. Entonces, eso es muy importante que saquemos de la cabeza que nosotros, usted puede congregarse donde usted quiera. Lo importante es congregarse donde le enseñen la palabra de Dios. Pero que no deseche una iglesia porque sea pequeña. Esa iglesia es muy pequeña. Y me gusta una iglesia grande. Yo me siento por allá arriba. Instrumento y una pantalla gigante. Eso está muy bien, perfecto. Eso es de Dios. Pero entonces nosotros somos del cuerpo de Cristo porque somos una iglesia pequeña. ¿Dónde está lo que tú has aprendido? Es una torpeza. Eso es religiosidad. Eso es cultura de costumbre y grupismo. Me gusta este grupo y este no. Entonces, tú tienes que revisar eso, hermano. Y yo tengo que revisarlo también. Porque a veces uno se siente bien con un nombre famoso de un ministerio. Este ministerio es un ministerio famoso. Y esta nosotros salimos los otros días. Eso no es de Dios. Tenemos que amarnos unos a otros para que el mundo crea que Cristo nos ha enviado a todos. Amén. Que Cristo nos ha llamado. Y eso es de vital importancia. Vamos a ver lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 12. A ver qué enseñanza Pablo nos trae aquí. 12, 4 y 3. Romanos capítulo 12. Estos falsos maestros que estaban en Colosas, hermano, ellos no estaban conectados al cuerpo de Cristo. Por su orgullo y su estilo y su jactancia, ellos no estaban ligados al cuerpo de Cristo. Ellos creían a tal nivel que la revelación era para gente especial de un nivel alto. Los que habían estudiado a profundidad recibían revelaciones y se encajaban ellos en cuando Dios habló con Pedro, cuando Dios habló con Pablo. O sea, tenían un poco de fundamento, pero eso no era correcto lo que ellos hacían.
sea, nosotros no podemos creernos mejores ni más que los demás. Así es. Amén. Me gusta que me llaman hermano Juan. Porque me dicen pastor, me distancian más. Yo soy su hermano y amigo. Siempre que hago por las redes, Dios soy su hermano y amigo. Hermano y amigo, nada más. Porque el pastorado es un llamado de Dios. Es una función que uno desempeña, pero no lo hace más grande. Al contrario, el pastor debe ser el más humilde de la congregación. El más obediente. Porque si tú eres tan grande espiritualmente, entonces debes mostrarlo con tus hechos. Y eso es difícil para muchos. Porque una cosa es ser el que está puesto para dirigir y otra cosa es que yo soy el líder. Yo soy el jefe. Eso no es de Dios. Somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Y el que limpia o recoge un papelito por ahí es más importante que yo que estoy aquí. Porque está limpiando la iglesia y lo hace por amor. Y Dios lo ve. Eso es lo importante, que Dios lo ve lo que tú haces. Aunque no lo vean otros, no te sientas mal. Dios lo ve y Dios te lo va a pagar mejor que cualquiera. Amén. Así que vamos a leer en Romanos para intentar entender estos temas. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. ¿Qué nos dice la palabra allí? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Eso que estoy hablando? No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, dice la palabra, somos un cuerpo en Cristo. Todos miembros los unos de los otros. Hay partes del cuerpo que son difíciles porque como que le molestan a uno. Pero es miembro del cuerpo. Ay, ese hermano como que me cae. No, hermano, ese es miembro del cuerpo de que tú eres. La iglesia es un cuerpo unido intrínsecamente. No hay forma de dividirlo. Entonces eso hay que pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo, a digerirlo, a comerlo. Y cuando tú vas a digerirlo, ruméalo ahí. Y llévate todos esos versículos bíblicos para que lo estudie, lea los capítulos completos. Y cualquier cosa, puede preguntar también. Me puede llamar si quiere y preguntar. Para que podamos entender estas cosas. Eso nos insta y nos debe motivar a no dividirnos nunca. Porque si se divide, o tú estás mal o está mal el grupo de que te dividiste. Así es. Entonces, ay no, que Dios me confirmó. Bueno, no sé si Dios te ha confirmado. En la Biblia, la unidad de la iglesia como cuerpo nos implica a varias realidades. Hay una diversidad y es que muchos somos miembros y tenemos diferentes funciones. Y eso es muy importante. No somos una simple congregación. Somos un cuerpo en Cristo. Y eso es importante entenderlo. La diversidad de países a la que pertenecemos. España, la madre patria. Y tantos países de América Latina y de Europa. En tu país, quizás tú te convertiste y te congregabas y hacían las cosas de una forma diferente. Y a ti no te gusta como se hace aquí. Eso no te quita del cuerpo, ni quita tampoco al que hace las cosas de una forma diferente. Lo importante es que aquí está el secreto, que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Claro, debemos sopesar. Si algo que yo estoy haciendo no está adecuado, debo sopesar el consejo. Pero el consejo, como dice Mateo, si tu hermano falla, llámalo aparte. Cuando Apolo fue con esa altura y esa filosofía, Apolo lo llamaron aparte. Lo llamaron aparte y le explicaron cómo era la cosa del Mesías que había muerto en la cruz. Y Apolo se hizo un gran siervo que muchos lo consideraron con un grado de apóstol. No apóstol, un grado de apóstol. Amén. Apóstoles fueron 12. Entonces, eso es ser sabio en el Señor. Si usted entiende que yo cometí un error, usted siéntase libre. Hermano mío, usted dijo tal cosa porque estamos en directo. Amén. Usted me llama y me dice, tal cosa que usted dijo no estuvo adecuada o no es correcta.
Entonces yo intento, lo rebusco y lo leo y lo corrijo. Pero eso es muy importante. Corregir nuestros errores porque no somos infalibles. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, somos dependientes vitalmente uno del otro. No somos la cabeza por ser una denominación. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Y si nos podemos analizar nuestra idea, quizá los miembros sean lo que van a salvar serán menos que los dedos de las manos. Porque nosotros somos tan selectivos, pero qué bueno que Dios es por amor, por gracia y por su misericordia que nos va a llevar a la vida eterna. Si fuera por nosotros, en un taxi cabemos lo que vamos para la gloria. Dejamos a todo el mundo fuera. Porque esa es nuestra forma de ver las cosas. Pero Dios es eterno. Allí no habrá denominación, ni color, ni raza. Será una masa incontable de gente que creyeron en Cristo, lo aceptaron y alcanzaron la salvación en Él. Así es que no te sientas menos por nada. Bendito el Señor. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, lo que yo considero como el estándar de la iglesia en Filipenses capítulo 2, su versículo 3. Esto, grábatelo, hermano. Este versículo te lo muy en cuenta. Filipenses 2, 3. Lo que yo considero el estándar que debe tener la iglesia. Una norma, no una ley. No hagáis, mi versión dice, y una ampliación también, no hagáis nada movidos por un espíritu de ambición, egoísmo, ni por ganar una estimación. Al contrario, hacerlo todo con humildad, considerándoos como inferiores a los demás. El secreto de esto está en la palabra humildad. La humildad es una virtud que tenemos que cultivarla, regarla cada día, con oración, con estudiar la palabra. Si puede ayudar, ayuna, para que la humildad se cultive en tu vida. Porque la humildad en la antigüedad era considerada como una debilidad. Y el que era humilde era una persona débil. Era una persona que era menospreciado por los griegos y por los romanos. Pero Cristo nos enseñó la humildad en su máxima expresión. Y demanda de nosotros que seamos humildes. Y la humildad demuestra una estabilidad emocional y una fortaleza espiritual. Eso es lo que es ser humilde. No creerte que tú haces cosas porque vas a ser exaltado ni privilegiado. Eso es lo que nos dice la palabra aquí en Filipenses. Nada haga por ambición o por egoísmo. El que canta no es mejor que el que barre. El que predica no es mejor que ningún otro. Primero, el que predica tiene que ser hacedor de lo que está hablando. Si no, lleva doble consecuencia. Que Dios nos libre. Vamos a leer en Romanos 12:10. Pablo les dice a los romanos: sed afectuosos en vuestro amor a los hermanos, conceded prioridad, estimando cada uno como superiores asimismo a los demás. Somos un cuerpo, no somos un grupo de jueces. Nosotros somos llamados a anunciar el evangelio, la salvación, no a juzgar. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo le predico, pero para que no tenga chance, para que sepa que le prediqué cuando esté en el infierno. ¿Y eso qué? Ya yo le prediqué, cuando esté en el infierno vas a ver. ¿Y eso qué? Tú tienes que estar preocupado por esa alma que se vaya al infierno. Llorando por ellos. En vez de estar, ya con lo que él hace, ya sabe para dónde va. ¿Qué tú ganas con eso? Yo quiero tener otro. Hay una canción que dice: uno más para Cristo antes de ir a dormir. Eso es lo que tienes tú que pensar.
ganarte uno más con tu comportamiento, con tu actitud de humildad, ganarte uno más. No, yo tengo derecho. Ah, vale. Son tus derechos. Si tú te has entregado en verdad a Cristo, tienes que saber que tú eres esclavo de Cristo. Aleluya. Esclavo de Cristo. Siervo, se lo he dicho muchas veces y lo repetiré siempre. La palabra siervo fue modificada en el hebreo y en el griego. Eso significaba esclavo. Y un esclavo no tiene derecho. Entonces tú, esos derechos que tú tienes espiritualmente no son tuyos, son de Dios y del Espíritu Santo que mora en ti. Tú no tienes que estar reclamando derechos. Claro, tampoco es que te deje maltratar ni mucho menos tu trabajo, pero que tú no resaltes tus derechos, sino que muestre con la humildad que tú has sido cambiado por Cristo. Amén. En el capítulo 12 de Romanos, Pablo pues refuerza la idea de dar preferencia a los hermanos. Nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es muy bueno que a uno lo honre, a uno le gustaría que lo honren, como aquel siervo que quería que Mardoqueo fuera a la horca. Y entonces Amán se llevó lo que quería para el otro. Amén. Así que no devolvamos nunca mal por mal, sino bien. Amén. Para mostrar que somos unidos en Cristo. Y esto es vital e importante. También Efesios capítulo 5 nos habla del sometimiento voluntario. El sometimiento tiene que ser voluntario, no por obligación ni por miedo. Debemos someternos a Cristo. Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros como expresión de vuestra sumisión a Cristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Temor es sumisión. No es miedo. Una cosa es miedo y otra cosa es temor a fallarle a Dios. Eso es lo que la palabra nos manda, que tenemos que someternos unos a otros. Entonces, en el Nuevo Testamento, Cristo fue el ejemplo de la igualdad. El ejemplo de la igualdad para romper lo que es el orgullo y la jerarquía. Aunque siempre tiene que haber una persona que está al frente de la congregación. Vamos a leer en Juan capítulo 13, versículo 1. Aquí Jesús da el ejemplo. No es un mandamiento, es un ejemplo que debemos imitarlo. No tiene que ser físicamente. Pero cuando Jesús allí dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, Jesús sabía. Dice, para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me da nostalgia ese versículo ahí, cuando leo todo ese capítulo. Los amó hasta el fin. Y Jesús se ciñó una toalla en la cintura. Jesús, la máxima autoridad espiritual, humana y en todos sentidos, todo Dios y todo hombre, pasa al nivel más bajo. ¿Quién hacía eso? El esclavo. El trabajo del esclavo. El siervo de menor rango. Ese, el esclavo de menor categoría era el que tocaba eso. Porque había uno que era esclavo, jefe de esclavo. Entonces, Jesús dijo, pues, en el versículo 14 del capítulo 13, pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Esto es en el tema de el respeto mutuo, de la estimación. No es que lo hagamos físicamente y después hay que... Eso no es. Ese es respeto, la estimación, tomar el otro como superior a mí. Eso es lo que Cristo le enseñó a los apóstoles en eso.
Enseñó eso a los apóstoles. Y Pedro dijo, Señor, a mí no me va a lavar los pies. No, Señor, a mí no. Ah, pues si no te lo lavo, tienes parte conmigo. Ay, Dios, lávame hasta la cabeza. Váyame entero. Váyame entero, pues si me quedo afuera es peor. Entonces, tenemos que aprender eso y ahora la práctica. No que yo lo voy a usted, no vamos a lavar los pies aquí uno a otro, porque eso no es lo que enseña el maestro allí. Enseña que seamos humildes, sencillos, que estimemos a los demás como superior a nosotros. Eso es lo que quiere Cristo enseñar allí. Amén. Y lo que Pablo habla de manera incansable. Habla Pablo allí en la enseñanza. Entonces, esta enseñanza de tratar a los demás como superiores es un ejercicio, no es, esto, atiéndame bien, esto no es un ejercicio de que usted tenga una baja autoestima, ni que tenga un espíritu de inferioridad. Eso no es. Es una sencillez de corazón y una madurez exaltando a los demás. ¿Para qué? Mire, esta es la herramienta para combatir el egoísmo, el orgullo y la arrogancia. Eso es para eso. Para combatir el orgullo, esa altanería y esa arrogancia de mirar al otro por encima de los hombros. Eso es lo que la palabra nos quiere enseñar hoy. Y eso es lo que Dios me ha puesto en mi corazón, que les enseña a ustedes en el día de hoy. A ser humilde y sencillo. Entonces, esto es algo muy importante. La humildad es una virtud que debemos cultivarla y usarla como un lubricante. ¿Qué es un lubricante? Un lubricante es lo que engrasa las piezas, para que no rocen entre ellas y se desgasten o se rompan o se destruyan. Eso es lo que hay que cultivar. En Filipenses 2:3 hemos leído que nos dice que no hagamos nada por rivalidad. Por rivalidad. No debo yo considerar que mi función es más importante si soy ojo, mano o pie. Porque usted sea cabello. ¿Qué dijo Cristo de los cabellos? A ver. Que están todos contados. ¿Y qué? Un cabello me lo corto yo con una tijera o se me cae cuando me peino. Pero están contados. Porque son importantes. Entonces, no debo creerme más que los demás. Hay un secreto que yo aprendí hace mucho tiempo. Usted debe hacer las cosas y entender que usted las hace diferente. No mejor ni peor. Sino que usted lo hace diferente. Si algún error comete, pues lo subsana y lo corrige. Pero no se sienta mal. No se sienta humillado. Porque digan, eso lo hace así. Bueno, yo lo hice diferente. Pero peor es quedarme sentado y no hacerlo. Amén. Lo hice, aunque hay cosas que uno hace que son peores hacerlas que no quedarse sentado. Porque es peor el daño que ha hecho. Entonces, pidamos a Dios que nos dé sabiduría para hacer lo que tengamos que hacer. La unidad es algo clave en este tiempo. Entonces, vamos a leer finalmente lo que es tomar al otro como una persona superior. Es importante, sin importar su función, para que se sienta exaltado. El humilde que viene, que limpia, que hace esto, tiene que sentirse orgulloso de lo que hace. Pero aunque no lo reconozcan, usted no se sienta mal. Que Dios le pagará y le pagará bien. Amén. Dios paga bien. Amén. 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 Así es que vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Para irnos con esta reflexión al hogar como el manual de la instrucción para la unidad de la iglesia, la transformación y la humildad, que son cosas que hay que cultivarla más que nunca. Dice la palabra en Efesios 4, del 1 al 3. Pablo estaba preso allí, ustedes saben que estaba preso en Roma. Yo estoy preso por causa del Señor. Os ruego que os comportéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Escuche bien, que te comportes como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. A ser un siervo de Dios. Es muy importante que destaquemos los príncipes y princesas. Pero eso es lo que será la manifestación cuando seamos transformados por Cristo
en el levantamiento de la iglesia. Aquí somos muchas veces misioneros que hacemos cosas por las que somos humillados y maltratados. Y somos peregrinos en la tierra muchas veces. Y eso es lo que Dios no esté con nosotros. Es que esa es la realidad. Lo que te han enseñado, tú eres una princesa y un príncipe que tiene que andar en un coche moderno, último modelo. Eso ojalá que lo puedas tener. Si puedes, no pasa nada. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Pablo le dice, creo que a Filemón, prepárame en tu casa que voy a alojarme para allá. Pablo no tiene ni dónde vivir. Y Cristo no tenía ni una piedra de recortar la cabeza. ¿Y qué puedo aspirar yo? Amén. Aspiro a un Mercedes moderno. Me gusta, ¿y qué voy a decir? Hermano, no tenemos que apegar nuestro corazón a la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro tesoro está en los cielos. Vamos a leer estos versículos aquí. Continúa leyéndolo. Como es digno de la vocación con la que fuiste llamado, con toda humildad. El arte que tenemos que cultivar para estar unidos en Cristo es la humildad y mansedumbre. Bienaventurados los mansos y los humildes. Soportándoos con paciencia. Hay poca paciencia en este tiempo. Yo la autodefino como paz con conocimiento del entorno que nos rodea. Paz, ciencia. No es la correcta interpretación, o sea, en el diccionario, pero yo la defino así. Porque pienso que es una paz, pero con conocimiento del entorno que me rodea. Se la defino así por eso. Con paciencia, los unos a los otros. ¿En qué? En amor. En el vínculo perfecto. Tenemos una imagen por ahí que no puedo subir. Sí, está ahí. Ah, bueno. Está ahí. El amor. El amor que tiene que manifestar la iglesia como cuerpo de Cristo. Ese corazón unido que nos une. Amén. Solícitos en guardar. Oiga, preocupados, deseosos, anhelando, guardar la unidad del Espíritu Santo que mora en nosotros. En el vínculo de la paz. Esto es vital e importante. Este es el manual de instrucción para lograr la unidad de la iglesia. Lo que nos dice la palabra aquí. Entonces, Dios nos escogió para que seamos sus representantes en la tierra. Somos representantes de Cristo en la tierra. Por lo cual, cualquier cosa que nos toque hacer, hagámosla para resaltar la voluntad de Dios en nosotros y no hacerla para nuestro propio provecho. Aleluya. Que Dios te bendiga, iglesia del Señor.